Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para seguir escudriñando las Escrituras. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos otorga un día más, un momento más, de poder abrir la Biblia y conocer al Señor. Seguimos en el libro de Efesios, disfrutando este privilegio de crecer en la vida cristiana, conocer realmente a nuestro Dios, al único Dios, al que nos salvó, aquel que por amor a nosotros vino a la tierra en forma humana, en la persona de Cristo, y hoy disfrutamos la gracia de conocerle. Quiero invitarles a que oremos y nos dispongamos en este momento para estudiar las Escrituras, para compartir y disfrutar la bendición de ser enseñados por el Señor. Amado Dios, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que tú nos regalas de estar delante de ti, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque eres Dios y te damos gracias porque a ti te place, Señor, darnos el privilegio de estar delante de ti y de escucharte a ti, escuchando tu palabra. Gracias por tu Hijo que intercede por nosotros delante de ti y gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía, Señor, para hacer tu voluntad. Te agradezco, Dios, el inmenso privilegio que nos otorgas de poder abrir la Biblia, de poder entender lo que tú dices allí. Y gracias porque tú, por el Espíritu Santo, nos enseñas a practicarlo. Padre, reconocemos que ninguna letra de las Escrituras la podemos obedecer por nuestras fuerzas, pero reconocemos que toda la Biblia la inspiró el Espíritu Santo y toda ella es práctica por el Espíritu en nosotros. Reconocemos, Dios, que solo tú haces posible, Señor, el cumplimiento de las Escrituras en nosotros y queremos que se cumpla en nosotros tu palabra. Así como Cristo estuvo dispuesto en su vida terrenal a que se cumplieran las Escrituras en Él y todo lo que hizo lo hizo para cumplir las Escrituras, así nosotros, Dios. Dispón nuestro corazón, permítanos entender, Señor, que es por tu fuerza, es por tu poder, es por tu gracia que tu palabra se cumple en nosotros y que tú haces todos los cambios, Señor, en nosotros que sean necesarios para que nosotros nos parezcamos a Cristo y seamos realmente semejantes a Él, porque somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, somos uno con Él y Él es uno con nosotros, como tú y Él son uno. Nos alegramos, oh Dios, nos gozamos de poder, Señor, en este momento escuchar tu palabra y disfrutar esta bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en el libro de Efesios, por favor, vamos al libro de Efesios y vamos allí al capítulo 4. En el versículo 17 hemos estado hablando ya en el capítulo 4 del andar de la iglesia, del comportamiento básicamente de nosotros los cristianos en este mundo. En el capítulo 4, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos reta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nos reta a andar en unidad, porque somos realmente un cuerpo, no miembros de una denominación o solo miembros de un rebaño, somos miembros de un cuerpo, de una iglesia universal. Es maravilloso cuando nosotros entendemos que realmente somos miembros de un cuerpo que es universal, que lo constituyen todos aquellos que creyendo en Cristo partieron ya, que murieron ya, que descansan, que están durmiendo y esperan la resurrección. Todos los que estamos sobre la tierra vivos y hemos conocido al Señor y aquellos que aún no han llegado pero deben llegar y conocer al Señor. Todos ellos constituyen el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la amada esposa del Cordero. Y el capítulo 4 hasta el capítulo 6, básicamente es la vida de la iglesia, el andar de la iglesia, el comportamiento de la iglesia, cómo debe proceder aquellos que por la gracia de Dios hemos conocido a Jesús. Y hoy nos vamos para el versículo 17, donde el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos reta realmente a un andar distinto, a un andar diferente a todos los demás. Estamos en el mundo, como dice San Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Padre escuchó la oración de Cristo cuando Cristo oró por ti y por mí, oró por nosotros para que no nos quite del mundo, pero nos guarde del mal. Para que estemos en el mundo, pero no siendo del mundo,
porque el mundo es tinieblas. Nosotros, el pueblo de Dios, los que estamos en Cristo, somos luz. Por lo tanto, debemos ser distintos. Y debemos mostrar una vida distinta, un comportamiento distinto. Y en las mismas circunstancias que viven todos, pobreza, riqueza, enfermedades, aflicciones, desastres, el pueblo de Dios debe mostrar un comportamiento completamente distinto. ¿Sabe por qué? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos de Cristo. Y aunque estamos en el mundo, no estamos en el mundo, estamos en el Señor. Por lo tanto, lo que debemos reflejar en nosotros es la vida de Jesús. Como dice el apóstol Pablo, claramente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vamos al versículo 17 del capítulo 4 del libro de Efesios, y este texto va hasta el versículo 32, donde realmente nos habla del andar diferente. Y lo primero que vamos a mirar es el mandato, a andar diferente a todos los demás, que básicamente va del versículo 17 al versículo 21. Vamos a leer las escrituras, por favor. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En esta primera parte del mandato, andar diferente a los demás, hay una naturaleza de este mandato. ¿En qué consiste este mandato? Y básicamente es un requerimiento urgente. Es un requerimiento urgente. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Un requerimiento es un ruego que hace el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo urgente al pueblo de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de engaño, estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempo de ecumenismo, donde la iglesia tristemente se está mundanalizando cada día más. Cada día la iglesia, de alguna manera, igual que el mundo, ama más el mundo, las riquezas, y con el avance de la tecnología, la iglesia misma está más y más metida en los asuntos del mundo, pendiente de las cosas del mundo, de qué sucede aquí, qué sucede allí, cuál es la última innovación, y se está olvidando realmente del Señor. Por eso hay un requerimiento urgente, y porque es para allá. Dice: ahora, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque el requerimiento es para allá, ya, hoy mismo, no mañana, no pasado mañana, no en una semana, no en un mes, es hoy, porque el único día que tenemos de vida es hoy. Y Dios quiere que nosotros realmente tomemos en serio este requerimiento. Y el requerimiento es a andar distinto a la demás gente, a andar distinto a los impíos, a no hablar como ellos, a no pensar como ellos, a no actuar como ellos, a no vestir como ellos, a no reaccionar como ellos, a no querer las cosas que ellos quieren. Porque somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está sujeto al querer de la cabeza del cuerpo, y nuestra cabeza es Cristo. Y el propósito de Cristo, el anhelo de Cristo durante todo lo que nos muestra la Biblia, siempre fue, ha sido y será hacer la voluntad del Padre. Siempre ha sido, es y será obedecer las Escrituras, cumplir lo que está escrito, lo cual es gloria para Dios Padre. Por esto el Padre 7 veces en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, dice: este es mi Hijo amado, el que me complace. Y Dios Padre quiere que tú y yo le complazcamos a Él también. Y la única manera de complacer al Padre es sujetándonos a Cristo, dependiendo de Cristo y desear el querer de Cristo. Por eso, cuando nos habla de el andar diferente, vuelvo al versículo 17, entonces empieza a mostrar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, distinto a los demás. Dice en el versículo 17 otra vez: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Y empieza a demostrarnos realmente la manera distinta en que debemos andar, y la parte final dice que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente es andar buscando cosas que no perduran. Andar en la vanidad de la mente, una mente vana es una mente vacía,
una mente ilusoria. Tener una mente vacía, ilusoria, es tener una mente llena de las cosas de esta tierra, que todas son pasajeras. Los quereres del mundo, todo tiene que ver con el tener aquí, con el almacenar aquí, y de alguna manera con ser famosos, con ser profesionales aquí, pero no allá. Por eso Dios nos reta a nosotros por el Espíritu en Colosenses también. Si realmente ustedes han resucitado con Cristo, si realmente tenemos la vida de Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira, poned realmente la mente arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas de la tierra todas son vanas y pasajeras. Como dice el apóstol Juan en la primera carta, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros tenemos que entender, nosotros nacimos en el mundo, nacimos con un cuerpo mundano y pecador, nacimos habituados a las cosas del mundo, pero un día Cristo vino a nosotros y nos dio vida nueva. Nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino del mundo, al reino de la luz, al reino de Dios. Nos hizo nuevas criaturas, nos dio una nueva naturaleza. Por lo tanto, hoy podemos decidir, porque es una decisión. Eso no sucede por querer ni por sentimientos, es una decisión en fe, donde yo miro y Dios me permite ver la luz y las tinieblas, y me permite entender que no soy tinieblas, que aunque era tinieblas, no soy tinieblas, soy luz, y ahora ando en luz, y debo decidir andar en luz. Ya no hacer lo que hacía antes, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas deben dejar de ser. Efesios nos va a mostrar más adelante cómo nosotros debemos dejar de hablar como hablábamos antes, pensar como pensábamos antes, actuar como actuábamos antes, y ahora dejarnos gobernar por el Espíritu para pensar, actuar, vivir conforme a Jesús. Ya no vivir nosotros. Porque no se trata de cambiar, se trata de dejar de vivir nosotros, morir nosotros a nuestros deseos, a nuestra carne, como dice Gálatas 5:24. Los que son de Cristo ya no viven en la carne, ya no viven en los deseos, viven en el Espíritu. Por eso necesitamos renunciar, como dice Colosenses, hacer morir en vosotros lo terrenal. Y el texto lo que dice es que nosotros debemos hacer morir nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todos nuestros sentidos al mundo, a las cosas del mundo, para empezar a vivir para Dios. Desconectarnos del mundo para poder conectarnos con Dios. Y no, eso no significa que tengamos que salir del mundo. Y eso no significa que tengamos que dejar de comer, beber, trabajar, no, porque esas son responsabilidades nuestras y necesidades nuestras, pero ya no como el mundo. Y ya no para el mundo, ya no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Y en el versículo 18 dice también que ellos andan teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra de vivir con un entendimiento entenebrecido es básicamente vivir con un entendimiento oscuro, con un entendimiento en ignorancia, o más bien con un entendimiento que se ocupa del pecado. Efesios 2 dice que nosotros, cuando estábamos en el mundo, cuando aún no habíamos conocido a Cristo, andábamos en los deseos de la mente, en los deseos de la carne. Y como dice San Juan también, primera de Juan, que los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida, todo eso pasa. Y en esos deseos es que tristemente vive el mundo, deseando lo que con sus ojos ven, deseando lo que su carne quiere, y de alguna manera deseando la vanagloria del mundo. Porque todo el progreso del mundo es vano, porque todo se acaba. Y todo lo que hay en el mundo y sus deseos, Dios los va a destruir muy pronto. Cristo viene pronto. Y viene la destrucción del mundo. Viene la destrucción de este mundo. Hermano, qué bonito cuando nosotros andamos en el Señor y no en el mundo. Dice la Biblia que ellos andan con el entendimiento entenebrecido, con un entendimiento completamente en oscuridad. La oscuridad es sinónimo de pecado, es sinónimo de ignorancia, es sinónimo de estar separado, apartado y condenado. Por eso dice la Biblia que la luz vino al mundo. Pero los hombres, la humanidad, amó mal las tinieblas y amaron mal las tinieblas porque sus obras todas eran malas. En el impío no hay ni una obra buena delante de Dios. Y el impío puede hacer millones de obras buenas
ante los ojos de los hombres. Porque los ojos de los hombres sin Cristo son oscuridad. Por lo tanto, ellos van a ver las cosas que los demás hacen como buenas. Pero ante los ojos de la luz, ante los ojos de Dios, no hay ni una obra buena en los impíos. Como dice el libro de Isaías, todas las obras de los impíos son trapos de inmundicia. Son cosa abominable, detestable, aborrecible por Dios. Y por eso Dios dice que la ira de Dios está sobre los impíos todos los días. Y Él está airado con el impío todos los días. Pero no con nosotros. El pueblo de Dios, un pueblo que fue transformado, un pueblo que fue trasladado del reino de las tinieblas a la luz, un pueblo que recibió nueva vida, recibió el Espíritu y por lo tanto ha recibido luz, entendimiento, comprensión y la gracia de obedecer. Por eso el texto dice que ellos andan con el entendimiento entenebrecido. Como dice 1 Corintios, el impío, el hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu, y el hombre sin Cristo no tiene el Espíritu. Por lo tanto, para él todas las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Y además el versículo 18 no solamente dice que tienen el entendimiento entenebrecido, sino que están ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Ellos andan lejos, desviados, desconectados completamente de la vida de Dios. Y básicamente este término ajenos es desalineados por un camino que no es el camino, en contra de Dios. Y es interesante que menciona dos cosas por las cuales ellos andan así. Primero, por la ignorancia que en ellos hay, y segundo, por la dureza de su corazón. Es interesante, vamos a Jeremías 4, por favor, un momentico, al libro de Jeremías. Recuerde que Jeremías estuvo en unos tiempos en los cuales Israel estuvo en sus peores momentos de tinieblas. Tiempos cuando Dios los entregó a sus enemigos, los asirios y los babilónicos. Y allí, básicamente en Jeremías 4, el versículo 22, la Biblia dice, porque mi pueblo es un pueblo necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, no aprendieron, no quisieron. Es interesante, hermanos, si estamos en tiempos similares. Estamos como en los tiempos de Jeremías, cuando realmente el mundo es necio. El necio es sabio en su propia opinión. El necio es inteligente en su propio conocimiento. El necio cree que lo que él dice, que lo que él sabe, que lo que él hace es lo correcto según su parecer. Porque ellos viven dentro de su propia sabiduría. Y la sabiduría de los hombres, necedad delante de Dios, dice 1 Corintios, capítulo 1. La sabiduría de los hombres es necedad delante de Dios. Y por eso este texto dice, mi pueblo es necio. No me conocieron, porque no conocieron a Cristo. La única manera de conocer a Dios es conociendo a Cristo. Son hijos ignorantes, porque son hijos de pecadores ignorantes. Recuerde que la palabra aquí, ignorantes, tiene que ver con andar en tinieblas, en oscuridad, de no haber conocido la luz. Saben demasiado del mundo, pero nada de Dios. Y quieren conocer todo el universo, pero no quieren conocer a Dios, que es el creador del universo. Y no son entendidos, tienen conocimiento, pero no les sirve para lo que es importante, que es la vida que permanece para siempre. Sabios en su propia opinión para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Y esto lo repite también Romanos, capítulo 1. Queriendo realmente o habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, ignorante y corazón entenebrecido los apartó del mal. Creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por ídolos. Y se postran ante ídolos, ante criaturas. Imágenes de criaturas, imágenes de hombres, imágenes de la creación y no ante el Creador. Por eso Dios los entrega a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y el mundo cada día está en una condición peor. A veces lo que los seres humanos hacen no lo harían ni lo hacen los animales. Debido a esta situación en que andan, por eso Dios a ti y a mí como creyentes nos exhorta, nos requiere con urgencia andar distinto. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos entre los impíos, no somos impíos. Aunque
tenemos que estar ahí, no actuamos como ellos, no hablamos como ellos, no pensamos como ellos. En Mateo capítulo 22, vamos allí por favor. En Mateo capítulo 22, en el versículo 29, Mateo 22, 29, la escritura dice estas palabras. Entonces Jesús respondiendo dijo, erráis. ¿Y por qué yerran? ¿Por qué erraban ellos? Dice, porque ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. El impío ignora las escrituras. Y lo triste es que hay un alto porcentaje de cristianos que ignoran las escrituras, no leen Biblia. Caminan religiosamente. Caminar religiosamente es creer lo que el otro le dice sin verificar si Dios lo dice. Y tenemos una gran cantidad de cristianos, posiblemente cristianos, que están engañados, que viven en el error, que tienen prácticas erráticas porque le están enseñando mandamientos de hombres, le están enseñando de alguna manera costumbres religiosas, mas no principios bíblicos. Y nuestra vida debe ser basada en principios bíblicos, no en costumbres, no en tradiciones, no en corrientes, sino en los principios bíblicos, en los principios de Dios. Aquellas cosas que están aquí, pero Cristo también las mostró en su propia vida. Por eso Jesús muchas veces dijo, oísteis que fue dicho, corrigiendo la religiosidad, mas yo os digo. Porque no se trata de lo que se oye, se trata de lo que está escrito. No se trata de lo que muchos practican, se trata de lo que Cristo practicó mientras que estuvo en la tierra. Porque el cumplimiento perfecto de las Escrituras es Cristo. En Cristo se cumplió toda iota, toda tilde de la palabra y ninguna pasó, en Él se cumplió toda la Biblia. Por eso Él es el varón perfecto. Él es realmente el que complace y sigue complaciendo a Dios. Él es el que nosotros debemos imitar y Él es el que debe realmente manifestarse en nosotros. Porque Él es la vida perfecta. El hombre perfecto. Aquel que debe ser nuestro modelo, aquel a quien nosotros debemos realmente imitar. Y como dice el texto allí en Efesios, capítulo 4, versículo 17, que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y además por la dureza de su corazón. Porque el andar desalineados, el andar neciamente, el andar en pecado, el andar en tinieblas, el andar entenebrecido, el andar con una mente completamente vacía, enceguece y hace que la gente actúe completamente contraria al comportamiento, a la moral, a la ética, al ser de Dios. Y por eso es necesario que nosotros hoy tomemos decisiones, como más adelante nos lo va a decir, de quién estamos aprendiendo. Si estamos en una congregación, en una iglesia, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo del pastor? ¿Estamos aprendiendo de las tradiciones de la iglesia o de Cristo? Porque es necesario que nosotros entendamos eso. Ahora, en el versículo 19 muestra otra manera de andar incorrecta que nosotros tenemos que mirar para no andar en ello. Ellos andan, como dice la Biblia, en vanidad de su mente, versículo 17. Ellos andan con el entendimiento entenebrecido, versículo 18. Ellos andan ajenos de la vida de Dios en el versículo 18. Pero el versículo 19 dice que ellos andan sin sensibilidad. Y ustedes van a ver que cada día el mundo se vuelve más insensible. Y al volverse más insensible se vuelve más peligroso. La Escritura dice, y vamos por favor allí a Timoteo, un momentico, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Avancemos un poquito ahí en las Escrituras. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el Espíritu de Dios nos advierte a nosotros por el apóstol Pablo de cómo serán los últimos tiempos y de cómo son, porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál sería el carácter de las personas de los últimos tiempos que nosotros las estamos viendo? Hoy en día se trata mejor a un animal que a un ser humano. Hay más atención para los animales que para los seres humanos. Hay más recursos para la creación como tal que para el mismo ser humano. Y dentro de los hogares se mira cómo el cuidado, la protección de un animal es mucho mayor que el cuidado de un ser humano. ¿Y por qué? Por el carácter de los últimos tiempos. Dice la Biblia, también debes saber, capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Los tiempos peligrosos lo hacen el carácter de los seres humanos que viven en esos tiempos. Dice, ¿por qué? Porque habrá hombres de esta manera. Amadores de sí mismos, no de los demás, sino de sí mismos. Avaros, amantes de las riquezas. Vanagloriosos, soberbios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que serán religiosos, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evita. Hablan de Dios, pero no temen a Dios. Hablan de bien, pero hacen el mal. Aparentan tener una religión, pero no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque es una generación que viven para sí. Y es una generación que sin importar lo que les toque hacer, lo hacen con tal de lograr lo que ellos quieren. Si tienen que quitar a unos cuantos del camino, lo van a hacer. Y estamos viendo, hermanos, cómo las naciones destruyen, matan miles de gentes por sus quereres, por sus negocios, por política, por religión, por poder. El ser humano no vale nada y de hecho, dentro de los planes mundiales, debe ser extinguido, reducido, porque entre menos personal, más fácil controlar. Dios quiso que la tierra fuera poblada, el hombre quiere despoblarla. Dios quiso multiplicar a los hombres quieren, básicamente, quitar a los hombres. Entre menos mejor, porque entre menos más nos toca y entre menos mayor control. Hermano, mire, el ser humano se ha vuelto insensible. Y dentro de la insensibilidad, dice la Biblia en el versículo 19, que se entregan a la laxivia. Dice el versículo, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad porque se volvieron insensibles, se entregaron a la laxivia. La palabra laxivia es a toda clase de exageración. Y los seres humanos hoy practican toda clase de exageración en todo. Hoy vemos cómo se exageran a comerse una hamburguesa de 3, 4 pisos, sin importar qué daño les haga. Solo por competencia, a juegos de extrema, donde pierden la vida. Toda clase de prácticas, exageraciones en todo el ser humano se exagera. Y básicamente esas exageraciones es el deseo desordenado de hacer o conseguir algo, sin importar lo que toque, aún a aberraciones humanas, morales, éticas, religiosas. Y estamos en ese mundo que nosotros lo estamos viendo. Y dice en el mismo versículo 19 que se entregan básicamente a la laxivia. Y ya después de ser lascivos, entonces cometen con avidez toda clase de impurezas. Los seres humanos cometen con avidez toda clase de impurezas. Esta avidez es el deseo intenso, un deseo intenso que produce beneficio propio. Se entregan a esos deseos intensos de complacencia propia y dentro de esta complacencia propia cometen toda clase de impureza, de aberraciones, de cosas detestables delante de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo que debe aborrecer todo esto, es un pueblo que debe tener temor de Dios. El pueblo que tiene temor de Dios aborrece las cosas mal hechas, pero ama las cosas bien hechas. Aborrece lo que Dios aborrece, pero ama lo que Dios ama, porque ama a Dios y aborrece el pecado. Dios ha puesto temor en el corazón de su pueblo. Por el Espíritu Santo ha puesto santidad, pureza, limpieza, para que nos apartemos del mal, para que vivamos en santidad, para que le conozcamos a Él y caminemos con Él. Hoy en día, en la mayoría de programas de televisión, se ve de todo esto. Y a veces sencillamente el cristiano, porque sencillamente es una película, se sienta, la ve, se deleita, se ríe y se acostumbra al mal. Se deleita en el mal, como dice Romanos 1:32. No solamente hacen el mal, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. No fornicamos, pero vemos fornicación. No adulteramos, pero vemos adulterio. No cometemos impureza, pero vemos impurezas. No cometemos homicidios, pero nos encanta la guerra, nos encanta las películas de plomo, de acción, con un corazón habituado al mal y nos deleitamos en él. Eso Dios no lo aprueba en su pueblo.
Y no es legalismo, hermanos, no es legalismo, es santidad. Es santidad. Hay que aborrecer lo que Dios aborrece. Vemos películas de hechicería, vemos películas de brujería, vemos películas de miles de cosas que Dios dice, no participéis de las obras infructuosas de la ley. Pero es una película, no importa lo que sea. Son prácticas, son maneras de aceptar el mal. Son maneras de habituar el alma a ver el mal y volvernos insensibles ante ello. Hermano, qué bueno que nosotros entendamos lo que la Biblia dice y que realmente nosotros veamos lo que la Biblia dice, creamos lo que la Biblia dice y que realmente disfrutemos lo que la Biblia dice, disfrutando lo que Dios es, porque el que disfruta la Biblia disfruta a Dios. El que no ve en la Biblia algo gravoso se deleitará en ella y se deleitará en Cristo. Hermanos, somos un pueblo distinto. Somos luz, no tinieblas. Somos un pueblo santo, no un pueblo corrupto, dañado. No, somos el pueblo de Dios. Y por eso allí hay una razón del mandato en el versículo 20 al 21. ¿Por qué Dios nos manda a andar distinto? ¿Por qué el pueblo de Dios ahora ya en este mismo momento debe andar de manera distinta? Debe dejar de andar en la vanidad de su mente. Debe andar en luz, no en tinieblas. Debe andar sensible a todas las cosas para huir del pecado. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 20 y 21. Mas vosotros, el pueblo de Dios, los que realmente han conocido a Cristo, porque no todos los que están en una congregación son cristianos. No todos los que están allí han conocido a Cristo. El cristianismo, el leer la Biblia, el orar, trae beneficio y una tranquilidad terrible al alma de todos, creyentes y no creyentes. Pero lo que hace la diferencia no es la religión, no es leer la Biblia, no es orar, es el conocer a Jesús, el tener a Jesús como el Señor, el Salvador de la vida. Tenemos una gran cantidad de gente que no han conocido a Cristo. Por eso, cuando lleguen al cielo, dice la Biblia que ellos van a decir, pero Señor, hicimos milagros, predicamos, cantamos, oramos, estuvimos en la iglesia, posiblemente fuimos pastores, ancianos, diáconos, pero el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco. Porque no se trata de las actividades que todo mundo puede hacer, copiar, imitar. Se trata de tener la vida de Dios, de tener a Cristo en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, no si sabe, no si lo sigue, es si está en Él. A Cristo lo seguían miles de personas, pero no eran de Él. Tuvo 70 discípulos, pero solo 11 eran de Él. No se trata de ir detrás, se trata de ser de Él, de estar en Él. Como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Hay miles de creyentes, miles de personas que oyen la Biblia en las iglesias todos los días, pero no lo siguen. Van allí, están allí, se deleitan allí, pero el resto del día andan en el potrero sin pastor. ¿Sabe por qué? Porque no son ovejas. La verdadera oveja anda detrás del pastor todo el tiempo. Y el pastor tuyo y el pastor mío es Cristo Jesús, no los hombres. Por eso mira el reto. Mas vosotros, los que son de Cristo, los que hemos conocido a Cristo, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Porque ese comportamiento del impío, ese comportamiento del mundo, lo han aprendido de Satanás y sus demonios, como dice la Biblia. Lo han aprendido de Satanás y sus demonios, porque Satanás tiene una doctrina que no es la doctrina de luz, es la doctrina de las tinieblas, que parece luz, pero no es luz, porque es una doctrina engañosa. Y la doctrina de Satanás es tomar la verdad y contaminarla de mentira. Por eso los que no conocen a Cristo y no conocen la Biblia son engañados fácilmente, porque la doctrina de Satanás es tan parecida a la doctrina de Cristo, porque no es contraria a la doctrina de Cristo, es tan parecida pero engañosa. Es la verdad distorsionada, en un solo 1%, en una milésima distorsionada, y toda se convierte en mentira. Si nosotros miramos Génesis capítulo 3, cómo Satanás engañó a Eva, lo engañó con las palabras de Dios distorsionadas. Con que Dios os ha dicho, y menciona lo que Dios dijo de manera distorsionada. La misma manera que intentó tentar a Jesús, con la misma palabra.
Y cuando el Señor le responde por primera vez, escrito está, Satanás empieza a decirle, también está escrito así y así y así, y empezó a tentarlo con la misma escritura, recitando las escrituras, pero de manera distorsionada. Y aunque Satanás mencione la Biblia y la diga de manera real, obedecerle a él es ir en contra de Dios, porque él es el enemigo de Dios. Todas sus palabras, aunque salgan de la boca de él, como está escrito en la Biblia, todo lo que él diga es engaño, porque él es engañador. No hay verdad en él, no hay luz en él. Él es tinieblas al 100%. Por eso el que escucha a Satanás o a cualquiera de sus ministros, de sus discípulos, a cualquiera de los impíos, tiende a ser engañado, porque aunque el impío diga lo que es correcto, él es tinieblas y lo que sale de las tinieblas es engaño. Así sean palabras recitadas de la Biblia. Hay que oír a los que están en luz y andan en luz. Hay que oír al Espíritu Santo. Hay que oír, y en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros vamos al internet, usamos la IA, que es un material que podemos usar para investigar cosas, pero no para creerle, porque ella no tiene vida, no tiene espíritu, es sencillamente un programa, inteligencia artificial. Y ya la IA está haciendo mensaje, ya está predicando y muchos lo están usando hasta para orar. Eso no viene de Dios, eso viene del mundo. Dios ha decidido hablar a través de hombres transformados por el Espíritu Santo. Dios ha querido hablar a través de personas que tienen a Cristo y son parte del cuerpo de Cristo, porque esas personas tienen el Espíritu Santo y van a hablar de parte de Dios, no de parte del mundo, ni parte del sistema, ni parte de Satanás, sino de parte de Dios. Hermanos, es mejor escuchar a una piedra que escuchar a un hombre sin Cristo. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Por eso la razón del mandato es que no fuimos enseñados así por Cristo, como dice el versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y la verdad que está en Jesús es la que está en las Escrituras y aquella que usted puede leer, pero también puede oír a través de la boca de algunos, porque no todos, algunos hombres de Dios. Porque no todos los que hablan la Biblia son hombres de Dios. Y por eso el versículo es muy claro. Si fuimos enseñados así por Cristo. Y en esto vamos a 2 Timoteo para recordar, sencillamente porque conocemos el texto de 2 Timoteo capítulo 3. Versículos 16 y 17, donde la Biblia es muy clara al decir, toda la Escritura, toda es inspirada por Dios y Dios habla a través de las Escrituras. Por eso cuando escuchen a alguien hablar, mire si está hablando las Escrituras, si está predicando las Escrituras o está predicándose a sí mismo sus experiencias o sus tradiciones o sus pensamientos o sus puntos de vista y no la palabra de Dios. El siervo de Dios predica la palabra de Dios, guía al pueblo a la palabra de Dios, abre la Biblia para que la gente vea en el libro lo que está escrito de parte de Dios. Y la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la Escritura sin excepción, de Génesis a Apocalipsis, cada letra en sus originales es inspirada por Dios. Y Dios ha guardado aún las traducciones para que el mensaje no se distorsione. Podemos encontrar de pronto algunos errores de transcripción, errores de gramática, pero no el mensaje, porque Dios ha guardado el mensaje, que es palabra de Él. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella, toda sin excepción, es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirnos a todos nosotros en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es verdad, en aquello que realmente es de Dios, en aquello que Dios quiere que tú y yo aprendamos, en aquello que el Señor quiere que nosotros realmente creamos. Y el versículo 17 dice, ¿con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios, la persona que ha conocido a Cristo, sea perfecta, sea madura, se parezca a Él en su carácter, se parezca a Cristo en su parte humana, en su naturaleza humana, se parezca a Cristo y esté enteramente preparado para todo lo que Dios quiera. Para todo lo que Dios quiera. Dios quiere usarnos a nosotros en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. Por lo tanto, hay que estar preparado para hablar con toda persona, para enfrentar toda circunstancia y para ayudar en todo momento. Y ese entrenamiento no lo dan las universidades, ni los colegios, ni ninguna clase de sabiduría humana. Ese entrenamiento lo da la sabiduría de Dios, la palabra de Dios.
El Espíritu de Dios enseñando al pueblo a través de las Escrituras. Como dice otra vez Efesios capítulo 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque aunque Dios me use a mí, o use cualquier otra persona para predicar, usted debe mirar a Cristo, no al predicador, debe escuchar el mensaje de Cristo a través del predicador. Cada predicador es como un radio, que si está bien sintonizado, usted no está escuchando el radio, usted está escuchando a la persona que al otro lado está transmitiendo, está comunicándose con usted. Cada predicador es como un radio, es un instrumento de Dios para que la gente escuche a Dios, no al predicador, a Dios. A veces nosotros decimos, ¿qué está haciendo fulano? Está escuchando el radio. No está escuchando el radio, está escuchando a aquella persona que está hablando allá, pero que a través del radio yo la escucho. Nosotros tenemos que pensar seriamente en las cosas. Tenemos que pensar seriamente en lo que dice la Biblia. Hermanos, tenemos que entender que Dios habla a través de la palabra, a través de los predicadores, pero tenemos que escucharlo a Él. Tenemos que escucharlo a Él. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad, escuche, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mire estas tres cosas. Si en verdad le hemos oído, porque la fe correcta viene por el oír la palabra. Si en verdad hemos sido enseñados por Él, porque Él enseña a la humanidad a través de las Escrituras. Dios enseña a la humanidad a través de las Escrituras. Por eso el predicador hace que la gente vaya a la Escritura, mire la Escritura, lea la Escritura y comprenda la Escritura, porque de esa manera va a escuchar a Dios. Y dice, si en verdad habéis sido, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Si realmente habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué dice el texto así? Porque lo que yo miro en la Biblia debe ser exactamente conforme a lo que Jesús dijo, hizo, habló, pensó, actuó. No hay otra manera distinta a la de Jesús, no la hay. Usted y yo no tenemos otra opción de hacer las cosas o de decirlas distinta a la de Jesús. No hay otra opción, solo Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la obediencia perfecta, el modelo perfecto, porque Él es el Salvador perfecto, el único Señor, el único Salvador. El único mediador entre Dios y nosotros. No hay otro distinto a Él, solo Él. Solo Él. Y a quien usted y yo debemos estar atentos. En quien nosotros debemos poner los ojos, la mente y el corazón. A quien debemos servir todos los días de nuestra vida y a quien debemos esperar todo momento de nuestra vida. Él viene pronto. Y qué bueno que viniera hoy. Qué bueno que viniera hoy. Por eso aquí está la razón básicamente del mandato. No fuimos enseñados de la manera que fue enseñado el mundo, porque el mundo es enseñado por Satanás y sus demonios. Nosotros somos enseñados por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. El pueblo de Dios es enseñado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. El Espíritu de Dios no va a hablar algo distinto a lo que está en la Biblia. No va a cambiar ni una palabra de lo que está escrito. No va a dar un nuevo sentido a las cosas, porque la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, no puede cambiar. Ella es lo mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que no se puede dar un sermón hoy y mañana otro distinto. No, todo lo que se predica debe estar alineado con toda la Escritura. Ella no cambia, pero sí nos lleva a nosotros en un cambio completo. Ella nos amplía, ella nos hace crecer, ella nos forma, pero es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, allí en el versículo 22 al 32 empieza a hablar de las implicaciones del mandato, del andar diferente. ¿Qué debemos hacer para poder andar de manera distinta? Y lo primero que dice el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo habla de despojarnos y es básicamente de no volver a darle gusto a la carne. Es un cambio de conducta.
Por lo tanto, también es un cambio de mente. Si cambia la mente, cambia la conducta. Porque ese viejo hombre pertenece a la pasada manera de vivir, no a la nueva manera de vivir. Ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos de la carne, conforme al rudimento del mundo y no a Cristo. Por eso dice la Romanos capítulo 8, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Los que somos de Cristo ya no le damos gusto a la carne, de esta manera no andamos en ella. De los que conocemos a Cristo le damos gusto al Espíritu y andamos en obediencia a las Escrituras. Esa es la diferencia. Versículo 23, otro mandato, debe renovarse, despojarse y renovarse. Si me despojo, debo ponerme algo nuevo, no puedo quedar desnudo. Entonces, si me despojo del viejo hombre, me renuevo. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación en el espíritu. La mente básicamente es el asiento de la conciencia reflexiva. Allí es donde realmente nosotros comprendemos. Allí es donde están básicamente las facultades de la percepción y la comprensión. De alguna manera de allí parten los sentimientos, el juicio, la determinación, desde la manera de pensar. La Biblia dice que conforme uno piensa, así actúa. Por eso la manera de pensar se refleja en la boca. Conforme habla, así piensa, y conforme piensa, así actúa. Y por eso Dios quiere que nosotros renovemos en el espíritu de nuestra mente. Romanos capítulo 12 dice, renovaos, renovaos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Guardando la palabra de Dios en ella. La Biblia dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros. Y esto es nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros por el Espíritu debemos crecer. El verdadero cristiano es un administrador de las Escrituras, no un administrador de cosas, de las Escrituras. Nosotros perdimos la administración de las cosas, las perdimos en Adán y las entregamos a Satanás. Dios se las entrega a Cristo porque Cristo es el que venció a Satanás y le quitó la administración a Satanás. Ahora todas las cosas están bajo la administración de Cristo. Los que estamos en Cristo, ¿cómo aprendemos a administrar las cosas? Administrando la palabra de Dios. El que administra la palabra de Dios sabe cómo usar las cosas y para qué. Sabe tomarlas y sabe soltarlas. Porque la palabra de Dios no le permite a uno pegarse a las cosas, pero le da facultad para usarlas de manera correcta. Pero Satanás sí las usa para gobernar a la gente. Todos los que no administran la palabra son gobernados por las cosas materiales, porque Satanás las usa para manipular, para esclavizar, para engañar al ser humano. Por eso el texto dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, cambien la manera de pensar, ya no piensen como los otros que están en la vanidad de su mente. Ahora debemos ser guiados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. Y en San Juan 14 la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros, Él mismo nos enseñaría, Él mismo nos guiaría, Él mismo nos recordaría y Él mismo nos daría palabras para hablar la palabra de Él. Estas son las bendiciones básicamente de disfrutar el ser renovado en el Espíritu. Pero en el versículo 23, cuando nos hablan de renovar la mente, allí también nos manda a nosotros de alguna manera a recordar lo que dice Colosenses 3. Si queremos renovar la mente, tenemos que hacer morir nuestros miembros al pecado. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, haced morir, destruir, desbaratar de alguna mente o desconectar nuestros miembros del mundo. Nuestros ojos, hay que hacer el pacto que hizo Job con sus ojos. No mirar como mira el mundo. No codiciar. No mirar el carro, la casa para codiciar. No. Si miramos las casas, miremoslas para darle gracias a Dios por las bendiciones que los demás tienen, pero no para codiciarlo. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los impíos. Cosas en las cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, pero ya no pertenecemos a este mundo. Y nosotros tenemos que cambiar completamente nuestra manera de ver las cosas. Cuando dice que hace morir en vosotros fornicación, es todo deseo ilícito en la vida sexual. Todo deseo ilícito
en la manera sensual. Todo lo que no es conforme al Señor, adulterio, pornografía, desnudismo, homosexualidad, hay que morir de todo eso. Y ni siquiera, como dice Efesios 5, ni siquiera hablar de ello. La impureza tiene que ver con todo lo sucio, pensamientos, palabras, hechos, pasiones desordenadas, todo lo que es básicamente mundano, que de alguna manera hace sufrir al ser humano, malos deseos, toda clase de anhelo perverso, indigno, depravación, pestilente, todo eso, avaricia, que es idolatría, toda ansia de ganancia, de fraude, de extorsión, y como dice Proverbios, desistan de ser ricos, desistan de ser ricos. Si Dios nos da riqueza hay que estar preparados para administrar, porque si no la riqueza nos apartan de Dios. Pero Dios dice, desistan de ser ricos, de toda ganancia que no es. Anhelemos ser ricos en el Señor, en sabiduría, en entendimiento, en todo aquello que le pertenece al Señor. Y en el versículo 24 de Efesios 3, dice vestíos. O sea, nos despojamos, nos renovamos, pero con un nuevo vestido. Vestidos del nuevo hombre. De vestirnos, renovarnos, purificarnos, significa la palabra vestirse, renovarse, purificarse. Y cuando dice vestidos, básicamente tiene que ver con ponernos un nuevo traje, Y el texto dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es maravilloso, hermanos, mirar esto. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, vestirse del nuevo hombre, creado según Dios. Esto es de Cristo. Ese nuevo hombre es Cristo. Hombre perfecto, santo, puro. Hombre que no como Adán. Adán decidió pecar, Cristo decidió obedecer. Adán se fue en contra de Dios, Cristo se fue a favor de Dios. Él decidió sufrir por hacer lo correcto. Por eso dice creado según Dios y creado en la justicia, creado en lo recto, en lo que es acorde a, en lo que es legítimo, en lo que realmente es veraz. Creado en santidad de la verdad. La palabra santidad es piedad o virtud. El creado separado de lo malo, de lo oscuro, de lo que no es. La verdad es Cristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos vivir conforme a Cristo. O más bien, debemos dejar que Cristo viva en nosotros y que nuestra vida sea moldeada completamente por la vida de Cristo. Dice el texto, vestido del nuevo hombre creado según Cristo en justicia, santidad y verdad. Este nuevo hombre, según Colosenses 3:10, porque vamos allá a Colosenses, Efesios y Colosenses son libros muy parecidos y tocan verdad, la verdad con un propósito distinto, pero las mismas verdades enfocadas en maneras distintas. Porque Colosenses busca que nosotros entendamos que la plenitud, que todo lo que nosotros necesitamos es Cristo y no más. Efesios toca básicamente el desarrollo en la vida cristiana y el desarrollo de la vida cristiana lo da Cristo. Entonces, Colosenses 3:10 dice, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno, el nuevo hombre. Él fue diseñado para crecer, ser perfecto, parecerse a Cristo y como dice 1 de Juan 3, un día seremos semejantes a Él. En el versículo 11 de Colosenses dice, en el cual no hay acepción de personas. El nuevo hombre no hace acepción de personas. Él mira a todos de la misma manera, con amor, con compasión, porque Él mira con la mirada de Cristo. El cual, versículos 12 y 14 dice, el cual se viste como escogido de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santamente, amadamente, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Con paciencia. Y la paciencia hace que nosotros nos soportemos, nos perdonemos los unos a los otros, como dice el versículo 13 de Colosenses y versículo 14, que nos vistamos en amor. Porque cuando el versículo 24 dice vestidos, Dios quiere que nos vistamos así, del nuevo hombre, como dice Colosenses, creado según Dios en la justicia y santificación de la verdad. Pero el versículo 25 de Efesios nos lleva a nosotros ahora a hablar. Si queremos andar distinto, hay que cambiar la manera de abrirse, hablar la verdad con los demás. El que es cristiano jamás miente. Para el cristiano no hay mentiras pequeñas ni piadosas, toda mentira es diabólica, porque el mentiroso y el padre de la mentira es Satanás. Y toda clase de falsedad es diabólica, toda clase de distorsión es diabólica. La verdad es divina y la verdad es verdad.
A veces la verdad no da buena imagen, pero da buena conciencia. La verdad a veces no le trae a uno, digamos así, buenos beneficios, porque le trae a veces aflicción, vergüenzas, pero le trae tranquilidad en el corazón. Pero al final, los beneficios de la verdad serán los mejores. El que es veraz, aunque falle, será amado, pero el mentiroso por cualquier cosa puede ser despreciado. Por eso dice la Biblia, hablad verdad con los demás. Hablar verdad es hablar conforme a Cristo. Hablar la verdad es decir lo que dice Dios, lo que dice la Escritura. Y por eso el texto dice, por lo cual desechando la mentira. El que habla la verdad debe desechar la mentira, arrojar fuera, despojarse de, como dice Colosenses 3:9. ¿Y por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y la cabeza es veraz, porque Él es Dios. Y en el versículo siguiente dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en el texto, realmente, hermanos, nosotros tenemos que trabajar esto. Y dice el versículo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira, hermanos, en el hablar hay que luchar por no darle lugar a la ira. ¿Sabe por qué? Porque la ira nos lleva a pecar. La ira nos lleva a pecar. Proverbios 27, vamos allí un momentico. Proverbios 27:4. En Proverbios capítulo 27, versículo 4. La Escritura dice de la siguiente manera: cruel es la ira e impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hermanos, es necesario que nosotros cuidemos de airarnos. Dios dice, airaos, sí, pero no pequen. Airen, pero no ataquen. Aírense, pero no reaccionen mal. La ira hace que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y la ira nos hace dar lugar al diablo, como dice el versículo 27, ni dé lugar al diablo. La ira hace que nosotros pequemos. La ira hace que nos enojemos y el enojo nos hace darle lugar al diablo. Si yo me molesto, tengo permiso para molestarme si las cosas están mal hechas, pero no para reaccionar mal ni para quedarme enojado con el otro. Porque si me quedo enojado, ya le di lugar al diablo y el diablo me va a llevar a hablarle mal, a actuar mal, a reaccionar mal, a pensar mal y hasta hacerle el mal al otro. Y Dios dice, no a eso. Y en el versículo 28 nos dice otra cosa que debemos hacer distinto a los demás, dice no hurtar. No practicar el latrocinio, no practicar el robo. El ladrón despoja al prójimo de sus bienes. El justo provee para el otro. El ladrón roba, el justo da. Por eso Dios dice, no robéis. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, qué bueno que nosotros entendamos este principio y que realmente nosotros aprendamos que debemos ser distintos a todos los demás. Vamos a parar aquí por causa del tiempo. Continuamos en la próxima ocasión en este mismo texto, en el versículo 28, con la gracia del Señor, continuaremos estudiando cómo nosotros debemos ser distintos a los demás. Pero usted y yo tenemos que mirar, si estamos en Cristo, no podemos comportarnos como los demás. Nosotros somos de Cristo y los que son de Cristo actúan de manera distinta. Porque Cristo está en nosotros. Ya no vivimos nosotros, Él es el que vive en nosotros. Por lo tanto, nuestra vieja naturaleza debe estar bajo el poder del Espíritu y no dar lugar a la vieja naturaleza. Y de esta manera no daremos lugar al diablo. Ni tampoco satisfaceremos los apetitos de la carne, ni complaceremos el mundo. Qué bueno que usted y yo descansemos en la verdad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Gracias porque a ti te plació permitirnos conocer a Cristo y por lo tanto ser distintos a todos los demás.
hablar distinto, pensar distinto, reaccionar distinto, porque nos has dado el privilegio de estar ahora en el Espíritu. Y gracias por aquel nuevo hombre que se está formando en nosotros, un hombre conforme al carácter de Cristo, un hombre conforme a Dios, al propósito tuyo. Pero reconocemos que todavía en nosotros está ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, que aunque ha sido separada de nosotros y ya no tiene el control que antes tenía, puede controlarnos si nosotros nos descuidamos. Por eso clamamos misericordia, para seguir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, Señor, y darte la gloria a ti. Ruego, Dios, que por tu Espíritu nos permitas realmente, Señor, ser distintos a los demás, pero ser completamente parecidos a Cristo, porque de esta manera seremos completamente parecidos a ti, oh Dios y Padre Celestial. Queremos ser perfectos como tú eres perfecto. Perfecciónanos, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados y hermanos y amigos, gracias. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Dios les bendiga ricamente a todos.